No lo conozco de acá. No, yo tampoco. Exacto. Bueno, ¿estamos? Bien, vamos con el siguiente. ¿Parece? Si no, también. Vamos con el 4, que era, o el 5 de ese final, que era sobre filtrar a partir de una lista, ¿sí? Generar una lista nueva solo con los elementos que hayan aparecido en la lista original una sola vez, en el mismo orden que estaban en la lista original. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, tuviéramos estos elementos, 4, 5, 4, por ejemplo. La lista final debería ser 2 y 5. ¿Está bien? ¿Está bien? Bien. No la leo porque era eso. Y al final les pedí indicar y justificar la complejidad del algoritmo que implementemos. Bien, ¿qué hacemos? ¿Ideas? Sí. Vos decís, lo repaso a ver si es lo que vos decís. Recorro la lista original, uso un hash para ir contando las apariciones. O sea, en cada vez que itero, en cada posición, uso el hash. El hash, la clave sería el número y la posición sería cantidad de apariciones. ¿Cómo? Pasó un colectivo justo. Ahí va, ¿cómo? Sí. Claro, está bien. Entonces, si aparece. ¿Y por qué propones usar hashes? Un hash. Bien. Entonces, lo repito por las dudas, él propone ir recorriendo la lista, usar un hash para donde las claves sean el número y el valor sea la cantidad de apariciones. Vamos recorriendo a medida que encontramos un número, le sumamos 1 a la cantidad de apariciones y luego ¿qué? Tenemos el hash. ¿Y luego qué hacemos? Bien, recorro el hash y los que tengan un 1 en cantidad de apariciones, ¿qué hago? Lo agrego en la lista. ¿No? ¿Eso decís vos? Bien. ¿Qué problema tiene ese? Contanos. Podrías, sí, pero no sé qué ganás igual. O sea, después no tendrías que comparar, pero es medio lo mismo. Sí, ¿qué problemas tiene? Bien, los hashes no tienen orden, algo fundamental. No estamos cumpliendo con el orden. Es verdad que la lista nos va a quedar con los elementos que aparecieron una sola vez, pero no en el orden que estaban originalmente. Tranquilamente nos podría quedar 5-2. Está mal, porque no es lo que queríamos. Se ve eso, ¿no? Es de las pocas estructuras que vimos que no tienen orden internamente. Cuando hago el recorrido, yo como cliente o como Bárbara, no sé dónde voy a empezar a recorrer el hash. ¿Cómo hacemos entonces? Pará, vos tampoco hablaste. Sí. Bien, a ver la platea. ¿Cómo? Bien, entonces, en vez de recorrer el hash, hice recorrer la lista de vuelta. Cada vez que veo, en cada iteración, veo el número, me fijo si apareció una sola vez, lo agrego a la lista. ¿Está bien? ¿Funciona? Bien. ¿Hay riesgo de que agregue 2 veces el mismo número? No, porque aparecían una sola vez. Sí. ¿Podría aplicarte no usar un hash y tanto en un arreglo y tal, sabes que la 10 opciones? ¿Quién te dijo que hay máximo de 10 opciones? Tranquilamente. ¿Por qué? Porque ustedes conocían
ordenamientos no comparativos, algo de eso hacían, como que intentaban hacer eso en alguno de ellos. Pero acá no tengo límite de números, o sea, del número más grande. Entonces, ese vector puede ser tan grande, debería ser tan grande como el máximo de la lista. ¿Sí? O sea, vas a mantener el orden, en memoria va a ser mucho peor. Además va a ser un array casi, supondría que casi vacío, dependiendo de la cantidad y qué sé yo. Los hashes vienen a solucionar la vida. Había otra pregunta. Sí. ¿Cómo se hace según algo? Vos decís, pero cada vez que, o sea, vos decís, vas metiendo, o sea, haces lo mismo clave-valor, pero en lugar de que sean hashes, sea un nodo de un árbol. Pero el tema es que cada vez que buscas un nodo es log n. Entonces te va a terminar, si lo estoy entendiendo bien, te va a quedar n log n al final. Ahora vamos a ver la complejidad que nos dio con el hash. No decía, pero algo es importante que dice el compañero, es que para los parciales en general, si les damos la complejidad, solamente es más una pista que un requerimiento. O sea, obviamente tiene que ser así, es un requerimiento, pero se lo damos como pista. Cuando no les decimos la complejidad, no es pueden hacer lo que ustedes quieran, va a estar bien, sino que estamos buscando, ¿sí?, la mejor complejidad dentro de todo. ¿Está bien? Aclaro porque vimos algunos casos también. Si no aclaramos, no es que se pueda hacer cualquier cosa y va a estar bien, que total que funcione, sino que seguimos buscando la mejor, solo que no les decimos para no darles la pista. Cuando el ejercicio es muy complicado, a veces les damos, tiene que ser n log n, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si aparece un log n, y de algún lado tiene que salir, posiblemente sea de un árbol o de algo así, o un heap. Ya vino un heap, sí. Pero bueno, no importa, cosa general. Para mí es por sí, el orden importa. El orden no importa tanto como si ¿Alguna pregunta más? Bien. Bueno, vamos a escribirlo. Que retorna una lista. ¿Así está bien o más grande? ¿Sí? Bueno, cualquier cosa me avisan. Lista T, puntero, la función, ¿cómo la llamamos? ¿Cómo? Filtrar una sola aparición. Bueno, está bien. Filtro. Vamos a poner un número porque si no ahí en el PR no pasa eso. Filtro. Una aparición. ¿Qué recibe? La lista, ¿no? Charla. T, vamos a llamar. T, y no sé qué le pone. Vale, lista original. Que nos va a complicar muchísimo para escribir en el pizarrón. Pero así después cuando yo les marque en el PR que los nombres no son descriptivos, no me pueden decir, pero cuando vos diste la clase, usaste cualquier nombre de variables. Eso es original. ¿Eh? Eso es original. La de juego original. Bueno, ya sabes que es una lista. Ya sabemos que es una lista. Bien, ¿qué hacemos? El compañero le ha dicho, recorre la lista primero. Voy a recorrer la lista, voy a necesitar crear el hash, ¿no? Vamos a ponerle hash T, apariciones, lo vamos a llamar. Igual hash crear. Acá lo que nos falta es revisar si falló. Bien, ¿y ahora qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Y usemos un iterador ya que estamos. Nos lucimos.
Recuerden que es una función. De hecho, no tienen otra forma que no sea como un iterador. ¿Qué escribo? ¿Oh? Ah, y la grande, sí, se me va achicando. Ahora me voy. Sí, ¿qué pongo? No puede ser. ¿Podemos usar un interno? Sí, obvio. Me parece que sí. No lo vamos a usar porque es el siguiente ejercicio. Pero vamos a hacer el interno, pero me parece que lo voy. No, necesitas dos funciones, necesitas dos distintas. Sí, sale, o sea, salir sale. Le hacemos un interno. Hash y un bajo iter, ¿no? Era, se llama así, ¿no? ¿Cómo? Ah, sí, listo. Listo. Iter T. Hago iter. Más rápido. Crear. Lista. Iter que va a recibir la lista, la original. Bien. Reviso si falló. No lo escribo, pero reviso si falló. Si falló, libero esta. Si se falla, sigo. ¿Cómo lo recorro? No. While. ¿Cómo lo llamamos? Iter. ¿Cómo se llama la primitiva? ¿Iter está al final? Sí. Ahí va. Al final. Iter al final. No me acuerdo cómo se llama la primitiva. Bueno, ¿cómo está al final? Es lo mismo. Está al final. Le paso el iter. ¿Así está bien? Sí. Bien. Si no, ya está. Si no, no hace nada. ¿Y adentro qué hacemos? Dale. Está en el hash, lo añadimos, con valor true. Está en el hash, le corregimos y false. Ah, vos decís. Está bien. Vos decís en lugar de contar no, pero pará, vos decís en lugar de contar apariciones usar un booleano. Que sea true la primera vez que aparece y luego ya lo pones en false. Sí, debería funcionar. Sí, la verdad que. Sí, debería. O sea, funciona, no sé qué es más simple, si los números o eso. Seguro que va a usar menos memoria ese porque es solo un booleano. Lo que sí se dijo, yo también lo planteo por las dudas, es que podemos al hash, ¿sí? Cuando nosotros guardemos y cuando pidamos, podemos guardar usando claves los números, ¿sí? Y guardar también del otro lado lo que querramos. Porque originalmente en un hash las claves son ya el asterisco. Y guardamos void asterisco. Solo por este enunciado podemos directamente guardar el número. Para simplificarlo nada más. Si no, habría que transformar el número, echar asterisco y guardarlo. Entonces podemos hacer. ¿Cómo? En este momento, en este parcial cuando se tomó, este final se especificó eso. Sí. Ahí está. Sí. No, el tema del hash que pueden guardar, ahí que. Sí, o sea, es que se está evaluando en este caso el algoritmo en sí. O sea, eso sería solo complicarlo. Igual, pregúntenle. Como otra recomendación, tipo cualquier duda, pregúntenle. ¿Está bien? No suman nada. Sí, no suman, por más dudas. Nunca. Nada, es que no solo en este caso, nunca nada. Yo siempre pregunté mucho. Bueno. Obtenemos el dato. Asumiendo también, para evitar el castigo, que la lista nos devuelve el número directamente. Pero si no, lo casteamos. Lista actual. Si van a guardar enteros, también reciben enteros, empiezan a jugar porque si guardo enteros pero recibo punteros, o sea, ya no hay que eso porque por simplificarse sin enteros. ¿Está bien? Obtenemos el actual.
que vos decís es, hagamos eso ya que estamos, totales, ¿no? Y no lo voy a pensar. Vos decís, nos fijamos si existe. Hash pertenece. Hash pertenece. Bien. Pertenece. Le paso el actual. Suponete que pertenece. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo? Bien. ¿Borrarlo? No, rápido. Ahora sí. Ahora sí. Yo sabía que estaba hablando de algo. En realidad, si lo borro, lo que pasa es que la próxima vez no voy a saber que apareció. Debería marcarlo como que ya apareció. ¿Podría en algún caso borrarlo? No se me ocurre algún caso que funcione que lo pueda borrar. Como vieron, hay distintas alternativas. Estamos haciendo la de la doctora Mulián. Si existe, entonces guardamos false directamente. ¿Por qué? Porque si existe hay dos posibilidades. Que estaba en true, porque apareció la primera vez, o ya estaba en false. En los dos casos hay que ponerlo en false porque ya está. Entonces, acá. Sería hash, guardar, ¿no? Guardar. Pasamos el hash, la clave, que sería actual, y el valor, que va a ser false. ¿Está bien? Y si no pertenece, lo guardamos en true. ¿Cómo? No, de ninguna manera. Si vos pones abajo, entonces la llave de la ley tiene que ir abajo también. Claro, Y también la llave del otro, eso es porque soy yo. me quedó muy abajo. O el if, y la llavecita de arriba, ¿qué dijo? Dice que es abajo, y eso es incorrecto. Hay dos formas de hacerlo y esa es una sorpresa. Bueno. Nosotros, como vieron los PRs, ahí va. Nosotros cuando miramos los PRs, usualmente, yo al menos, no les pido ninguna convención. Lo único que les pido es que la respeten. ¿Está bien? Si van a hacer así, como una persona de bien, respétenlo. Si van a hacer otra cosa, respétenlo a través de todo el código. A veces depende del lenguaje también. Bueno, hay lenguajes que no tienen llaves. Terminó el while. Hasta el final, destruimos el iter, ¿no? Iter destruir, porque ya no nos sirve. Se mueve este. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Sí. ¿Cómo? Sí, clave. Acá deberíamos avanzar el iterador. Si no, nos vamos a quedar siempre en la misma posición. Iter avanzar sería. Si no, estamos en un loop infinito. Bien. Ahora sí llegamos hasta el final y llegamos efectivamente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Hacemos el segundo recorrido del hash no, de la lista. ¿Por qué el hash no? Porque el hash no tiene el orden. ¿Sí? Algo fundamental del hash es que no tiene orden. Si tuviera orden, o algún tipo, podríamos tener un tipo de hash con orden, nos solucionaría el problema, ¿no? Ya estaría el ejercicio resuelto casi a esta altura. ¿Vos querés decir algo? Entonces no. Pero no es el caso y no sé si existe hash con orden. Destruimos el iter. Todavía no creamos la lista a devolver. Qué borradosa. Lista T.
Vamos a llamarlas únicos, para mantener la convención de una sola palabra. Lista, crear. ¿Está bien? Y hacemos lo mismo, creamos el iterador. Bueno, lo escribo. Lista, lista, iter. T, lo podemos llamar. Sí, le debo poner otro nombre en realidad. Porque ya la tenemos la variable iter. Como la destruimos. ¿Qué otro nombre le podemos poner? No sé. Sí, pero ya la. Ah, sí, la podemos hacer así. Ah, ahí, listo. Ahora sí. Iter crear. Iter igual. Iter crear. ¿Cómo se llamaba? Original. Mientras no esté vacía, en realidad mientras no esté al final, iter, ¿cómo lo llamamos antes? Está al final. Lo que hacemos es, tenemos poquito tiempo, por eso acelero. Tengo el actual. Busco el actual, exactamente igual que antes, solo para hacerlo más rápido. Tengo el actual, ¿qué hago? Bien. ¿Cómo sé si es true? ¿Hash obtener me sirve? Perdón, ¿hash pertenece me sirve? Obtener, sí, lo dije cuando lo pregunté. Y hash obtener. La clave es actual. Bueno, le paso hash. Actual. Y listo. No es necesario comparar contra true. Si es true, lo inserto en la lista, ¿no? ¿Cómo lo inserto? ¿Dónde? Último. Bien. Último. ¿Cómo se llama? Únicos y actual. ¿Está bien? Y medio que ya terminamos, ¿no? Nos queda destruir lo que usamos y retomar la lista. Ojo de no destruir únicos, ¿no? Porque esa la vamos a devolver. Destruimos todo, return. No, de ninguna manera. Ahora no, ¿por qué? Destruir únicos. Return únicos. Hay que borrar el hash y el segundo iter. Sí, bastante sencillo. Sí, ojo, no se aclara en el enunciado. Pueden preguntarlo. No deberíamos modificar la original. ¿Está bien? En general, no está bueno modificarlo. Piensen ustedes que están implementando, perdón, al revés. Piensen ustedes que son bárbaras, que lo quieren usar una función así. Imagínense que si para obtener los valores únicos les modifica el que ya tienen y no es una función muy útil. ¿Está bien? O sea, piensen ustedes como clientes de esa función, como consumidores se dice, si les resultaría útil o no. ¿Está bien? Sí. Sí, tengo algo con iterador, pero acá falta avanzar el iterador de vuelta. Lo mismo que me olvidé antes. Sí. Ahí. Bien. Sí. Y con eso ya está. Sí. ¿Hay alguna pregunta? Bien. Hashis debe ser el mejor invento de toda la programación. Bueno. El ejercicio último
necesito fuerza. ¿Quieres que lo borre? ¿Puedo borrar allá? Sí, pues. Este ejercicio de iteradores internos dice implementar una función que recibe una lista y devuelve una nueva lista con los elementos de las posiciones pares del original, considerando al primer elemento con posición 0, utilizando el iterador interno. ¿Ok? ¿Se entiende? Digamos, supongamos que tenemos esa lista de ahí. Lo que queremos es devolver los elementos en las posiciones pares. ¿Sí? Digamos, acá tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y lo que queremos es devolver una lista que tenga el 1, el 2 y el 5, ¿no? Digamos, par, par y par. ¿Sí? Usando el iterador interno. Entonces, bueno, la firma de esta función, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la firma de la función? ¿Qué va a devolver? Una lista T. ¿Se llega a ver en el fondo esto? ¿Sí? Y lo que pide es meter una función que recibe una lista y devuelve una lista con los nuevos elementos. Pongámosle que se llaman posiciones pares. ¿Sí? ¿Y qué recibe? Una lista. Bien. ¿Y algo más? Vale. Nada, una lista. Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Una función para pasar del iterador interno y un extra. Muy bien. Entonces, a ver, lo que vamos a tener acá es, primero vamos a tener que crear una nueva lista, ¿no? O sea, eso lo vamos a tener que hacer. Entonces, vamos a crear acá una lista T de disco que se llama en pares, que va a tener los elementos en las posiciones pares. ¿Está bien? Bien. Y acá, en algún lado, tenemos que llamar al iterador interno, ¿no? Entonces, vamos a tener una llamada al... vamos a ver, capaz, acá en el medio va a haber que hacer otras cosas, ¿no? Pero vamos a en algún lado tener una llamada lista iterar. ¿Y qué va a recibir? La lista original. La original. Una función visitar, que todavía no la implementamos. Le voy a poner en otro color. Una función visitar. Y un extra. ¿Qué va a hacer el extra? ¿Cómo? Ok, pongámosle el índice. Entonces, si necesitamos el índice, vamos a tener que inicializarlo acá, ¿no? ¿Sí? Size T, y le vamos a poner en 0, y acá le vamos a pasar ahí, ¿no? Ampersand i, ¿ok? Bueno, espera un puntero. Bien, hasta ahí estamos bien. Bien, ahora vamos a implementar el visitar, ¿no? Vamos a implementarlo acá. El visitar, ¿qué va a tener que devolver? Va a devolver un booleano. Se va a llamar visitar porque es un choto. Y va a recibir la lista. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿El dato actual de qué tipo es? Voy a seguir, vamos a poner.
el asterisco, datos y el extra, ¿no? ¿Qué va a ser? Habíamos dicho acá que era la posición, ¿sí? Entonces, esto va a ser un size de asterisco, que va a ser, vamos a ponerle i, no sé más fácil. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, porque le pasamos un... Bien, acá estamos. ¿Qué hay que hacer acá? Dice, el ejercicio dice que tenemos que devolver una nueva lista, ¿no? O sea, nuestra lista es a pares, con los elementos en las posiciones pares, ¿no? Entonces, este visitar, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Primero se va a tener que fijar si i está en la posición par, ¿no? ¿No? Entonces, esto va a ser i porcentaje 2 igual 0. ¿Y qué voy a tener que hacer acá? Guardarlo. ¿Y dónde lo voy a guardar? ¿Qué? En la lista pares. Pero en esta función, ¿tengo la lista pares? No. ¿Qué hacemos? Ese componente actual de la lista pares, o sea, pasar lista pares en vez de índice, el índice o insertarlo primero sobre él. Y ahí vas actualizando el primero. Ok. Y después lo borras. Lo que sabemos es que, a ver, acá vamos a necesitar el índice y la lista pares. O sea, con el índice solo no podemos hacer nada porque sabemos la posición, pero no tenemos dónde insertarlo. Con la lista sola no hacemos nada porque tenemos la lista, que es donde lo queremos insertar, pero no tenemos la posición, que es donde la vamos a insertar. ¿Está bien? Entonces, ¿alguna idea? Sí, esa es una buena idea. Supongamos que acá definimos un struct, ¿no? Hacemos type no sé, una cosa así, y acá que reciba un size t que sea i y que reciba acá una lista, ¿no? Un puntero a lista, ¿sí? Bueno, acá extra tele, vamos a poner una cosa así, ¿sí? Entonces, tenemos esto. Entonces, acá lo que vamos a querer hacer es que cuando inicializamos estas dos cosas las metemos adentro de este struct, ¿sí? Entonces, acá vamos a necesitar hacer un struct que va a ser extra t, le vamos a poner extra, ¿sí? Y adentro del struct vamos a inicializarlo con estos dos valores, ¿sí? Entonces, esta sintaxis, nada, si lo quisieran hacer, esto lo pueden hacer con memoria estática o memoria dinámica, ¿sí? Funciona con las dos, ¿sí? Si lo quisieran hacer con memoria estática, lo que deberían hacer es declaran esto acá, el extra, y después, como por acá, ¿no? Perdonen los que estaban copiando en una hoja y que les cambié todo, pero bueno, mala mía. Acá deberían hacer extra punto i igual ahí, digamos, y después, bueno, acá igual a 0 en definitiva. Y después, esto sería... Y después acá deberían hacer extra punto lista igual a pares. ¿Ok? Y acá, cuando le pasan esto, lo que le tienen que pasar es algo de este estilo. Ampersand extra. ¿Sí? ¿Está bien eso? O sea, ¿se entendió lo que acabamos de hacer? O sea, esta función visitar necesita la posición y la lista. ¿Cómo hacemos? Armamos un struct con esas dos cosas y acá le pasamos un puntero, ¿sí?
¿Estamos bien hasta acá? Bien. ¿Cómo? ¿Este? No, no tiene asterisco, pero este sí tiene asterisco. ¿Ok? Digamos, de hecho, si se fijan, acá no usé flechita, usé punto. ¿Por qué? Porque esto es lo declaré, ¿sí? El extra T, y no es un puntero o un extra T, es un extra T, un struct, y adentro le puse estas dos cosas, la posición y la lista, ¿sí? Entonces acá los de referencia, y esto sí, lo que va a recibir ahí va a ser un puntero a extra T, ¿ok? A ver, si no se sienten cómodos con esto, podrían acá hacer un malloc, obtener un puntero a extra T y hacer extra flechita i igual 0 y extra flechita lista igual pares. Las dos cosas están bien, ¿sí? Pero simplemente les muestro que no necesariamente es necesario usar memoria dinámica, ¿ok? ¿Estamos bien? Bueno. Entonces acá lo que recibimos es un extra de asterisco que va a ser extra. Y acá lo que vamos a hacer es extra flechita is, ¿ok? Bien, ahora que tenemos esto, ¿qué hacemos en este caso? Muy bien, entonces acá llamamos a lista, insertar, extra, lista, y acá le pasamos el datos, ¿ok? ¿Algo más hay que hacer en este if? No. Y acá hacemos return true. Ahí va, está bien. Acá, en este espacio, lo que hay que hacer es extra y más, ¿ok? Pues si no, va a pensar que estamos siempre en el 0, ¿ok? Y le pasamos esta función de visitar acá, ¿sí? Y volvemos acá. Y creo que no deberíamos usar nada, ¿no? Acá ya estaría listo y lo único que tenemos que hacer es devolver, ¿no? Pares. Si acá ustedes usaban memoria dinámica, antes de devolver pares, tenían que liberar memoria, ¿ok? ¿Sí? Sí. ¿Cómo? No te entendí, perdón. Acá, digamos, como cuando el dato de la lista original. Lo que hago yo acá es llamar a lista iterar, que este es el iterador interno. El iterador interno lo que hace es, se va parando cada vez en esa lista original, se para y aplica la función visitar. ¿Está bien? Bien. ¿Qué? Ok. ¿Alguna duda hasta acá? No, visitar no. ¿Qué? No, sí, no, eso está mal. Igual la segunda. Sí, no, visitar no recibe la lista, solo recibe el dato y el extra. Pero. Sí, no se usa. Claro, sí, es el elemento, digamos, de capas. Siempre. Sí, siempre. En cualquier cosa de visitar. Sí. ¿Más dudas? Ok, bueno. Creo que estamos. Sí, los servicios están todos. Si quieres marcar. Le pongo el tic y listo. Vale, yo te sigo teniendo. Y estaba el otro ejercicio, el
Igual el viernes. Sí, te lo podemos meter el viernes. Bueno. Acá para. El viernes igual vamos